tratando de no seguir como por una cuestión de duraciones o de formatos, meter la clasificación en cortometrajes. Pero bueno, este año así está. Esperemos que el próximo año podamos como dilucidar y tener más claridad en ese sentido para englobar las películas sin estos tipos de clasificaciones como cortos. Es muy difícil filmar, no importa si es una película de 16 minutos o de 10 o un largometraje. Y bueno, creo que aquí es un panel un poco grande, entonces vamos a empezar a hacer preguntas generales. Primero voy a presentar a los panelistas. De derecha a izquierda tenemos a Elsa Reyes, una de las productoras mexicanas más activas que tiene nuestra industria, y le invitamos a esta mesa porque su experiencia es muy vasta. Su experiencia abarca desde muchísimos largometrajes de cineastas noveles y de otros cineastas ya consagrados del cine mexicano. Y los modelos de producción en los que ella ha colaborado van desde cortometrajes o películas de escuelas, de las escuelas de cine más importantes de México, hasta películas que se han producido desde el IMCINE, de Foprocine, de Fidecine. Entonces es una productora con muchísima experiencia y que también ha apoyado a muchos jóvenes cineastas. Entonces por eso que le invitamos en esta mesa, además de producir la película de Adrián, o esa están en la nueva película. Y bueno, viene también Adrián Pescairé, director de Sangre, que está en la competencia de cortometrajes nacionales. Amayo Ortiz, director del Porvenir del Cianuro. Omar Elizalde, director del Porvenir del Cianuro, es una codirección. Tenemos a Lisa Méndez, directora de Nubes. Si no me equivoco, Nubes es premier mundial en el Black Canvas, cual nos da muchísimo gusto. Tenemos también a Francisco Herrera, es productor y fotógrafo de la película Susurros de Luz. Susurros del Lago, perdón. A Samantha Sotelo, directora de un cortometraje que tiene un nombre muy largo, y le voy a pedir por favor que nos lo diga. En el nombre del Padre, la Madre y su amante. No estaba tan largo. Pero de pronto se empiezan a olvidar ciertas cuestiones. Y bueno, a Fernando Álvarez Reveil, con su cortometraje El Pulso de la Tierra. Y Fernando Hernández, fotógrafo del cortometraje Videotape, dirigido por Sandra Reynoso. Pues bueno, bienvenidos a todos. Creo que es importante resaltar que es muy difícil filmar en nuestro país, y la primera pregunta sería ¿qué es lo que los impulsa a cada uno de ustedes empezar a explorar con el lenguaje cinematográfico en un formato que permite y que otorga muchas posibilidades narrativas, en un formato que podemos empezar a moldearlo a nuestro gusto sin necesidad de estar de esperar apoyo muchas veces de otras instancias? No sé quién quiere empezar, si empezamos de derecha a izquierda. No, pues yo diría que, pues sí, que la forma del corto tiene la ventaja bueno, puede tener la ventaja de ser más libre, y pues como que no dan, bueno, a mí en todo caso no me parece muy interesante tratar de desarrollar una historia, ¿no? Pues porque permite más bien más bien como crear poemas o ir escribiendo así y haciendo, y como plantear, bueno, en mi caso es como la idea pues de plantear una especie de universo y de contexto para ya después desarrollar una narración
bueno, algo ya de dramaturgia de largometraje. Ese era como mi propósito. Está bien. Bueno, yo creo que los tiempos del cine sí son perfectos. De repente, pues no sé, uno tiene bastantes guiones, todo el tiempo está escribiendo, inspirándose y demás. Y creo que sí existe esta parte pues romántica, impulsiva, donde de repente volteas y ya hiciste un cortometraje, ¿no? Porque pues justo siempre estamos buscando apoyos y demás y muchas veces nos ponemos esas trabas, ¿no? De, pues no tengo el equipo, no tengo el dinero, pero creo que cuando una historia te impulsa como tan fuerte, pues es eso, de repente ya lo hiciste, y eso es lo que me parece interesante porque son los trabajos que se vuelven como bien sinceros y que logran conectar contigo y eso se siente también con el espectador. Y bueno. Pues sí, creo que lo que impulsa realmente como hacer algo en una pantalla así de grande es nada más que como el impulso creativo. Y realmente nosotros, como salió el cortometraje, fue porque se acercó y me dijo, oye, tengo una historia y quiero filmar algo. Y pues sí, nunca pensamos en hay que buscar dinero, hay que buscar como todo un proceso para llegar al punto de que ya estamos en las condiciones idóneas para poder empezar a filmar. Y más bien fue como, pues tráete la historia, hicimos un guión como en una semana y pues, les hablamos a los amigos y ya, o sea, fue como el impulso yo creo que está en querer hacerlo, no sé, creativamente él traía esa necesidad de contar esa narración que al principio era eso, o sea, ni siquiera era un guión, no era una historia tal cual, eran 3 narraciones que estaban como un poco inconexas y de ahí partimos, ¿no? O sea, de una plática entre amigos y el impulso creativo yo creo que en esto es eso, ¿no? O sea, dejar que las ganas de querer hacer esto, o sea, porque nadie nos obliga, pues, o sea, es creo que una de las cosas a las que la gente se dedica, en la que pues, no lo haces por obligación de nada, ¿no? Ni por nadie, es como simplemente porque tienes ganas de, y pues el impulso es como la creatividad de querer hacerlo. Pues supongo que lo que me impulsa mucho hacia querer hacer como pues cine en general es como una búsqueda personal que yo llevo en mi vida constante, ¿no? O sea, yo tengo cero claridad en mi vida de todo y entonces pues de pronto me entran muchas dudas o no entiendo lo que está pasando y como pues no sé, todo el mundo se está buscando expresar de la forma que sea y supongo que mi forma de expresarlo es como en cine, entonces yo pues por medio como pues sí, de cortos o de lo que sea, pues estoy justo como intentando como procesar mis preguntas, hacer mis búsquedas y compartirlas de alguna forma que alguien que tiene estas mismas dudas, estas mismas búsquedas, pues no se sienta tan solo, se sienta como un poco más acompañado y pues yo también, o sea, pues el proceso pues a mí me ayuda y supongo que a alguien también le va a ayudar y pues sí, o sea, supongo que si fuera una persona sin dudas, pues no estaría haciendo cine, pero pues aquí estoy, entonces pues sí, creo que justo para mí el impulso es como esta búsqueda y saber que hay gente también que está como en este mismo medio y que tiene estas mismas búsquedas y que entonces pues podemos en conjunto como pues buscar, encontrar respuestas o quizás no respuestas, pero pues procesar las cosas de una mejor forma y ya. Pues yo sobre el impulso pues también es como decir esto, no, pues se me da la gana de hacerlo y vamos a hacerlo, ¿no? Pero luego te encuentras con muchas limitaciones y empiezas, tal vez eso es como la negativa hacia hacer las cosas, pero pues también es esta parte de decir pues hay que hacer con lo que se tiene y vamos a hacerlo, y sí es como encontrar a esas personas que tengan el impulso y entre esas personas lograr que se dé una película, ¿no? Y pues yo luego a veces pienso, digo, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a invertir en un trámite
que nos permita hacer la película o cuánta energía le vamos a invertir a hacer la película, ¿no? Y ahí sí hay que ir como a un punto de convergencia donde pues hay que ver como cineastas qué es lo que nos conviene más, ¿no? Y qué decisión tomamos y asumir las consecuencias, ¿no? Pues si no tenemos un apoyo, pues nos vamos a ver limitados en ciertos aspectos y cómo lo vamos a resolver creativamente, ¿no? En esas limitaciones también hay mucha libertad, ¿no? Entonces sí creo que pues aquí en el Black Canvas que se habla justo de la disidencia, pues es esto de vamos a hacerlo y ya, ¿no? Bueno, a mí lo que me impulsó en un inicio fue aprender a hacer cine, aprender a crear atmósferas, aprender a contar historias con miradas, y en un inicio era como mi único objetivo cuando empecé a escribir el corto, cuando empecé a desarrollar la idea. No había pensado como en limitantes de producción, no había pensado en nada de cómo lo iba a realizar o cómo esa idea iba a empezar a tener vida, por así decirlo. Solo había pensado en crear atmósferas, y al momento de crearlas empecé a buscar recursos, y esos recursos no necesariamente son materiales o físicos, a veces son muy sutiles, se pueden crear con un sonido, con un espacio en blanco o con una mirada. Entonces, pues como fue mi primer cortometraje, experimenté con varias cosas sin importar si iban a funcionar o no. Experimenté con dejar espacios en blanco, con dejar espacios sin sonido, con agregar símbolos, con quitar personas, con poner personas, y pues nada, era lo único o sea, digamos que si pudiera resumirlo en una palabra, sería curiosidad de saber cómo funcionan estos recursos narrativos en el cine y qué se puede hacer si se mueven de tal forma. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy actor, entonces principalmente vivo de actuar. No es lo que más hago, pero sí es de lo que vivo. Y a partir de allí, bueno, participaba mucho en películas, y de pronto yo sentía mucha insatisfacción con muchas de las películas en las que trabajaba, y además también como en esta como supuesta industria, ¿no? En donde uno tiene que insertarse para ser actor y para formar parte de ciertos proyectos. Entonces, a mí no me gusta hasta la fecha, no me gustaba y no me gusta hasta ahorita cómo funciona eso, y cómo se tienen que insertar los actores y la labor que los actores tienen que hacer para poder formar parte de las películas. Me parece muy, muy triste. Y entonces yo empecé bueno, además yo me considero un cinéfilo, o sea, veo muchas películas, me interesa programar películas, hacer eventos en torno al cine y demás. Entonces, un día yo ya traía el impulso grande de filmar algo, pero como que no me atrevía, sentía que no era lo mío, que yo más bien me había formado para poder actuar en películas o en obras de teatro, pero ahorita estamos hablando de películas, en las películas, y más bien hubo un momento en el que por ciertas condiciones se dieron para que yo pudiera filmar, y entonces pues así lo hice. Hice caso a un llamado de intuición para lo que tenía que filmar, escuché claramente de qué tenía que hablar, y ya, lo demás fue se dio de manera muy fácil. Realmente de que me propuse a filmar, a que filmé, pasó muy poco tiempo. Yo afortunadamente no tuve que pasar por todos los trámites de los fondos y todo eso.
Y tuve muchos socios y muchos aliados que yo he hecho a lo largo de este camino en el cine que lo hicieron posible. Uno de ellos es Julio Llorente, que es mi fotógrafo, también fotógrafo de otro corto que también estuvo aquí en el Black Canvas, Loving South, de mi socio y camarada Oliver Rendón. Entonces, pues así ha sido ese fue mi impulso y es ahí de donde yo vine. Primero una disculpa por llegar tarde, me agarró el tráfico. La idea de filmar Lilith viene de una plática que tuve con mi madre, ¿no? Un poco como el volver a empezar como a salir, como tener esas aventuras, ¿no? Que siento que pues, se van perdiendo, pues no precisamente la vejez, sino con el paso del tiempo. Creo que me centré mucho en eso, ¿no? Cómo mostrar en un día a día un transcurso de una persona, ¿no? Como ese twist que te hace pues cambiar de mentalidad y pues sí, darle un poco de juego a tu vida, ¿no? Y para los que no han tenido oportunidad de verla, es una carnicera que no tiene dinero y encuentra un anuncio para entrar a trabajar a una hotline y una señora de ya 60 años. Entonces creo que sí quise jugar mucho con ese, la imagen de una señora ya grande, es una señora muy robusta, la actriz no tuvo nada de pudor en desnudarse y de tener unas pláticas pues, sexuales con personas que no conocía, y era eso, ¿no? Como que pues la idea de jugar con un poco lo absurdo de una señora ya mayor con este deseo muy reprimido, ¿no? Eso me gustaba, eso me gusta. E intenté como jugarle con la música y darle como todo su tiempo. Es muy rutinario, es un día, 2 días, 3 días y luego al final cambia y ya no se ve el paso del día, ¿no? No se ve el paso del tiempo, solo se ve a ella, es una transformación muy, muy introspectiva. Y pues sí, fue eso. Creo que también como el impulso de trabajar con gente que creyó en mi idea, ¿no? Y eso me gusta mucho. Fue muy sencillo, lo hicimos en la casa de mi productora, 2, 3 días. Creo que eso fue también algo que nos ayudó como a completarlo todo, ¿no? Que estaba como muy, no voy a decir bien planeado, pero pues la idea estaba muy concreta, ¿no? Creo que es muy, muy sincera. Y sí, eso. Hola, yo soy Fernando y soy fotógrafo. Pues lo que me motiva a hacer esto, pues todavía no lo tengo muy claro. Es una cosa que siempre me estoy preguntando, sobre todo porque hacer un corto o cualquier tipo de proyecto, pues siempre es una bronca, ¿no? O sea, el dinero, los recursos y luego estás en medio de la tormenta y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿quién va a ver este corto? O sea, ¿quién le importa eso? ¿No? O sea, como que siempre uno está como, bueno, yo en mi caso pensando ¿para qué? Pero al final de cuentas, pues o sea, sí tengo una respuesta, pero esa respuesta pues va cambiando cada vez que voy filmando más y encuentro otras cosas. Pero una de las cosas que a mí me motiva mucho es, como ya habían comentado aquí, creo que pues si es la oportunidad a mí, al menos como fotógrafo, de hacer un proyecto, pues sí me abre una puerta a conocerme mejor, un poquito mejor a mí y tratar de entender una emoción o una situación, un conflicto, y tratar como entender cómo yo la veo y cómo yo la quisiera, digamos, cómo yo a través de la cámara, dónde pongo la cámara o lo que sea, cómo yo puedo, digamos, ilustrar o darle fuerza como a esa emoción. Y pues de alguna manera es como mi interpretación de eso, ¿no? O sea, lo que yo creo que esto significa esto, pues, en suma esto. Y pues en el camino pues la gente lo puede entender o no, pero a lo que voy es como, a mí ese ejercicio de entrarle a un corto y desmenuzarlo y pensarlo y eso pues claro que me gusta mucho porque
pues te lleva a conocer mejor a ti, y para mí algo muy padre es ver las pelis, digamos, como varios años después, porque cuando las ves luego dices, no, esto está mal, esto no me gusta, esto está horrible, la regué ahí, pero cuando pasan varios años y las ves así como que ya se te olvidan y puedes ver la peli y ves tu chamba y dices, vale, ¿no? Es como verte a ti mismo 5 años antes tomando decisiones que ya no tomarías. Entonces son como retratos que quedan ahí vivos, bueno, no sé si estén vivos, pero es muy bonito eso. Entonces eso de repente cuando estoy muy desmotivado o algo así, los veo y digo, vale, está padre, eso me motiva. Bueno, cada uno de los cortometrajes o las películas que tenemos aquí en el festival y de los que estamos en este momento sentados son muy, muy distintos en sus formas, en sus acercamientos a cómo ven el mundo. Y en relación a eso me gustaría preguntar cómo los afecta los síntomas del mundo contemporáneo, los síntomas que vivimos, en los que cada uno vivimos desde un contexto personal, y cómo observamos el mundo y esos contextos que pueden ser disímiles, pero que al final de cuentas nos conectan como seres humanos, y es de donde empezamos a elaborar nuestros propios discursos, desde la mirada personal que cada uno representa. Vamos a empezar ahora de este lado. Y me perdí en la pregunta, pero ¿cómo te afecta el mundo contemporáneo para hacer? Híjole, pues no sé, a veces, bueno, yo en mi caso, como fotógrafo, pues cuando uno está haciendo una película, pues lo primero que uno busca son como referencias, ¿no? O sea, como, oye, ¿esto a qué se parece? O sea, y digamos, el mundo contemporáneo, pues, no sé si en sí el mundo o el cine contemporáneo, o cuál es más, en general la vida. Pues el mundo, entonces, al final de cuentas, a mí, bueno, en este caso hay, pues luego en las referencias y esto, pero de repente a veces como que a mí me cuesta mucho trabajo como ver tantas referencias, porque ya uno se empieza a perder como entre cuál es como mi mirada, ¿no? ¿Es mi mirada o es la de este vato, ¿no? De esta peli que está chida, o este plano, la cámara que se mueve así, o sea, entonces a veces como que a mí de repente sí en ese caso lo que voy es como trato de ver lo menos posible, o sea, sí veo en un principio, pero a lo que voy es que después pues es una cosa como de imaginación, o sea, no sé cómo al mismo tiempo la realidad en sí misma contemporánea, lo que yo veo, pues la tengo procesada aquí en mi cabeza, que de repente pues estamos haciendo un shooting, ¿no? Y digo, la cámara estaría para aquí. Yo no sé si es algo que me pasó o una película que vi que hace muchos años que se me quedó grabada. O sea, uno se forma de muchas cosas en la cabeza, y ahí está padre porque pues dices, bueno, de aquí, ¿no? Y después me pasa así que veo la peli y digo, esto seguro se me ocurrió porque vi esto así, pero en ese momento no pasó. Entonces, pues para mí el mundo contemporáneo, al menos como fotógrafo en el lenguaje, pues es un chorro, una suma de cosas que veo, pues caminar en la calle, una luz padre ahí que está pegando en una esquina, o cosas así, o una situación, otra película, o una noticia, o sea, son un buen de cosas que pues al final se terminan transformando en una cosa como medio instintiva. Entonces, pues así yo creo, a mí, en mi caso. Pues estoy de acuerdo contigo en la parte que es instintiva, como que siento que, ¿no? Cuando empiezas a escribir o te empiezas a hacer un personaje o una historia, hay cosas que están en tu inconsciente que ya es algo que te engloba por ser mexicano, por ser joven, por nacer en los 90s, ¿no? Hay cosas que ya están como encerradas en ti y en tu día a día que están implícitas en tu historia, ¿no? Y siento que la historia te lo pide, ¿no? En mi caso dije, bueno, que mujer, 60 años, mexicana, trabaja en una carnicería, entonces son cosas que van, pues que influyen en ella, ¿no? Y en su historia y en tu personaje. Y tú como director o fotógrafo o productor, como que buscas que eso englobe a tu historia, y creo que le da más peso, le da más credibilidad, ¿no? De cómo
¿En qué época estoy? Estoy en los 2000, es un mercado, ¿a qué hora es? ¿Qué, no? O sea, creo que eso va como construyendo bien y que se haga mucho más, pues que transmita mucho más tu historia. Y no sé, creo que ahora como en el cine contemporáneo y en los cortos que hemos visto, como creadores emergentes, siento que también tenemos como una labor de cambiar ese chip de narrativo, ¿no? Sea un corto, sea una peli, sea foto, que como no alejar y no renegar, ¿no? De dónde vienen, dónde naciste, dónde estás, a dónde vas a ir, como conocerte muy bien, porque eso va a hacer que tu historia tenga mucho más peso y va a hacer que tenga mucho más reflejo de uno al otro, ¿no? Siento que eso es importante. Bueno, me gusta mucho la pregunta. Yo, pues a mí me influyen como experiencias personales. O sea, lo que me inspiró para este corto que hice, digamos, es algo con lo que yo tuve contacto directo en mi experiencia humana, y lo que pretendo escribir próximamente también lo es. Es decir, no me interesaría hablar de algo hasta ahorita, ni creo que en un periodo próximo, de algo que no sea algo que tenga que ver conmigo, porque entonces ya estaría como mucho más distante de mi necesidad de expresión, de cómo yo veo la vida y demás. Entonces, pues este cortometraje que hice tiene que ver como con la carne, con aterrizar, con el sexo, con la sangre, con el agua, con la tierra. Y es muy interesante porque yo he estado leyendo como varios libros de filosofía sobre todo, y creo que hay como una constante en estos tiempos recientes, como de regresar a algo mucho más presencial, en vez de esta cosa como de inmediatez de los medios de electrónicos y de las redes sociales y de todo eso, que más bien nos tienen como encerrados en nosotros mismos y sin poder tener contacto carnal con las cosas, ni con la materia, ni estar habitando el momento presente. Entonces, cuando yo escribí y filmé este cortometraje, ese era aún sin tenerlo consciente, ese era mi propósito, es decir, plasmar algo, a un par de personas que estaban como encerradas dentro de sí mismas, y que de pronto algo sucedía en el mundo, una pulsación de la tierra que los hacía regresar a los instintos más primarios, a lo más básico, a lo fundamental, ¿no? Que es el acto carnal. Entonces, pues de esa manera a mí me influye el mundo contemporáneo. Me pretendo alejar de eso, y eso es de la manera en la que yo me interesa abordar mis piezas o mi obra artística. En este caso fue un cortometraje. Pienso que también la siguiente cosa que estoy escribiendo, que ya es un largometraje, tiene que ver mucho, también tuvo que ver con un incidente personal, en donde se ven influidas digamos, varios asuntos coyunturales importantes. O sea, la migración, por ejemplo, es de Sonora, yo soy de Sonora. Redes sociales también, pero sobre todo en donde más me veo yo ahí inserto, tiene que ver con el concepto de masculinidad que tengo yo de mí mismo. Y eso es algo que yo no hubiera podido tener a no ser de que yo estuviera viviendo en esta época en donde estas preguntas están en el aire todo el tiempo, y donde verdaderamente me influyen y me hacen pensar, me ponen en conflicto. Y entonces es ahí donde yo me interesa exponerme, en un lugar que me incomode verdaderamente y donde me exponga, y no donde yo vaya a tirar 2, 3 netas, ¿no? Pues yo siento que lo que pasa socialmente me afecta conscientemente, y lo reflejo en lo que escribo, lo que creo, lo que filmo, inconscientemente.
Cuando yo escribí esta historia, yo no tenía un tema y no sabía exactamente de qué quería hablar o por qué quería hablar de eso. Tenía un personaje que sentía cosas, que le pasaban cosas durante el proceso fui descubriendo qué era lo que quería. Cuando terminé de filmarlo y después de verlo y etcétera, me di cuenta que si yo descontextualizo esa historia, puede ser muy actual y puede estar dentro de cualquier gremio. Entonces, ahí me di cuenta que el tema que trato o la circunstancia es muy, no quiero decir social, pero es muy como actual, es muy actual y lo escribí de manera inconsciente. También es tan actual que podemos nosotros decir superficialmente que estamos viviendo en una época donde tenemos más libertad de expresión, donde la gente sale y se manifiesta sin miedo, pero la realidad es otra. En nuestro inconsciente existe un miedo colectivo a decir quién eres, a decir lo que sientes públicamente, ¿no? Entonces, creo que a mí las circunstancias sociales sí me afectan y se ven muy literalmente reflejadas en lo que hago. Bueno, pues en mi caso, para Susurros del Lago, yo crecí en un medio rural y ya llevo varios años viviendo aquí en la ciudad. Entonces fue como, pues, especie de cansancio de la contaminación que tiene la ciudad visual, auditiva, pues también pues, del aire. Y fue como una especie de que yo quería pues, regresar un corto tiempo de nuevo como a ese entorno, y fue esta especie de nostalgia, melancolía por el paisaje rural y el estar ahí en Janitzio, Michoacán, pues fue como ir a reconectar con mi infancia, con el paisaje. Y también como fotógrafo, pues estando aquí en la ciudad, pues no hay como un acceso rápido a ver el cielo, los atardeceres, amaneceres, pues el paisaje como más amplio. Y pues cuando fotografié fue eso, ¿no? Lo voy a hacer porque no sé cuándo vuelva a tener la oportunidad de hacerlo otra vez, ¿no? Y pues es como esa afectación se vio reflejada en la película. Pues creo que, pues sí, o sea, todo el mundo está muy afectado por el mundo contemporáneo y justo como, pues al reflexionar cómo es el mundo ahorita, solo siento que pues todo se ha alejado mucho como de la esencia de lo que es y estamos como viviendo en como, no sé, una velocidad y como una vida donde estamos como, no sé, como separándonos de estas cosas que están como, pues que son esenciales en la vida, que son esenciales en cada persona. Y entonces, pues sí, o sea, yo salgo y veo justo como el mundo y digo como, oh, por Dios, y yo también me pierdo en este mundo donde todo está como fuera de control. Y entonces supongo que yo o sea, como tanto con este corto que pues se llama Nubes y solo son nubes, como con otras cosas que he hecho y haré en algún momento, solo estoy como buscando regresar como a estas esencias, ¿no? Como reconocer estas cosas que la gente olvida porque la vida contemporánea solo te está como no sé, como acarreando hacia donde tienes que estar, hacia donde tienes que ir y te está dejando como que te está desapegando de lo que es realmente importante. Entonces solo es como decir, mira, sí, quizás ahorita tus preocupaciones son estas, pero tómate estos 5 minutos para pensar en el cielo que está ahí todo el tiempo, o tómate 10 minutos para solo como sentir el peso de la relación que tienes con tu familia o cualquier cosa. Solo es justo un poquito
como, no sé, o sea, estoy como intentando de alguna forma desligarme de esta como rapidez que me enloquece y que me hace perder el control de quién soy yo misma. Entonces, pues, sí, o sea, me afecta, y justo porque me afecta y porque lo tengo como muy, pues muy en mí todo el tiempo, pues intento con el cine y con reflejar en el cine justo como estos momentos que de pronto se pierden de vista. Y eso. Pues sí, creo que a nosotros también, bueno, hablando como por el equipo y personalmente, o sea, el contexto jugó un papel crucial a la hora de estar desarrollando la historia. De alguna u otra manera nosotros creemos que nuestro corto habla de una necesidad de libertad, y pues es justamente por esto, ¿no? O sea, como por esta opresión que sentimos por el contexto. Al final no estamos muy seguros de cómo logramos reflejar eso en el corto, pero nosotros vemos que el contexto nos oprime hasta la hora de estar haciendo el corto. O sea, la realidad en la que vivimos, la realidad de nuestros ingresos, la realidad de nuestros tiempos, pues nos obliga a producir de esta manera, a acercarnos al mundo de esta manera y a contar las historias que estamos contando porque son las que conocemos, ¿no? O sea, todo está de alguna manera conectado o basado en cosas que pues nos pasaron, o sea, bueno, que le pasó a un amigo de él, o lo vimos en una revista. O sea, todo es el contexto, creo. O sea, nosotros, como bien decían, o sea, nos puede afectar y lo reflejamos de manera inconsciente, ¿no? O sea, ahí está, no podemos despegarnos de eso porque finalmente el contexto también es una gran parte de quiénes somos y de cómo somos, ¿no? Entonces se ve completamente reflejado, yo creo que en el trabajo de todos, ¿no? O sea, uno no se puede desligar de su contexto a la hora de estar creando. Entonces ahí se ve reflejado lo que eres y de dónde vienes y cuáles son tus preocupaciones, tus inquietudes. Y pues sí, yo creo que todo eso es como el contexto, ¿no? Sí, pues yo lo veo como una responsabilidad, justamente porque así fue mi entrada al cine, el reconocerme en dónde estaba, ¿no? Yo empecé en esto tras una decepción, y no amorosa, sino una decepción del mundo en el que estaba viviendo, y estaba en otro extremo. Yo empecé estudiando ingeniería aeronáutica, pero de repente te empiezas a conocer a ti mismo y empiezas a relacionar todo, ¿no? O sea, yo el hacer un corto, una película, lo veo muy similar a hacer un avión, creo. Y algo que me pasó también, como en la carrera, es que yo empecé haciendo mucho sonido, y de repente estuve en el trabajo de muchísimos de mis compañeros, y no sé, yo no me considero un buen cinéfilo. Sí, veo muchas pelis y demás, pero se me olvidan, o no me acuerdo de los directores y así. Y veía que muchos directores, yo al estar haciendo sonido, pues estaba chido, tenían muchísimas referencias, ¿no? Y me decían, es que quiero la foto o el sonido así como Tarkovsky, ¿no? Y está increíble y está bien chido tener todas las referencias del mundo, pero me empecé a dar cuenta que de repente nos abrumamos y nos llenamos de directores, de películas. Está súper chido, está muy bien, pero a veces nos olvidamos y nos alejamos de nosotros mismos. Y a mí eso se me hace lo esencial para crear algo, pues el conocerte, ¿no? Tus traumas, tu nivel, pues sí, en la sociedad. A mí eso es algo que se me hace básico, y en este cortometraje, en El porvenir del cianuro, también fue una base súper importante. Todo empezó con pláticas en un café con un amigo que es investigador, y pues a los dos nos gusta muchísimo la teoría.
Entonces, pues nació de darnos cuenta de los fenómenos y los síntomas que tiene el mundo, que tiene la sociedad, y pues justo tratar de retratarlo en alguna historia, porque no es como que los tengas que mostrar así explícitamente, ¿no? Creo que ese es el truco, es el poder pues crear algo desde tu imaginario, crear tu universo, y a lo mejor, no sé, estás mostrando, no sé, un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero está en la pantalla una papa, pero pues, a lo mejor el trasfondo es, no sé, alguna situación que quieres contar. Creo que ese es nuestro reto. Y asimismo ponernos en el lugar pues del espectador, porque al final son los que van a ver las películas, los que vienen a ver los cortometrajes, y tenemos que entender que todos los síntomas, toda esta inmediatez, todas estas prácticas que ahora tenemos, pues nos exigen un poquito como realizadores pensar en el lenguaje, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, en películas muy viejas donde hay unos planos secuencias increíbles o unas tomas muy contemplativas. No digo que no se tengan que no se puedan seguir haciendo ese tipo de lenguaje, de formularlo. A lo que voy con esto es que todas estas prácticas que tenemos actualmente al espectador lo están obligando a percibir las cosas de una manera diferente. Y no es que tengamos nosotros que adecuarnos a eso, pero creo que sí es necesario hacer conciencia de todas estas cosas para ya después nosotros poder formular un lenguaje pues que funcione, por así decirlo. Y es un poco un conflicto, ¿no? Porque a veces, pues como realizador, como director, dices, pues yo voy a hacer mi corto como se me hinche y ya, si lo entienden, pues está chido, ¿no? Está bien, está padre porque es una expresión que traes y que quieres mostrar. Pero yo creo que también como realizadores tenemos cierta responsabilidad de entrar, de encajar en todos estos síntomas que suceden actualmente. Pues yo tenía como dos cosas que decir. Una parecida a la que decías, no me acuerdo tu nombre, pero algo que viene como de una pérdida de sentido, ¿no? Con el mundo contemporáneo, pues que a mí me afecta bastante, ¿no? Como que ya, sí, algo así, como pues una pérdida de conexión con, no sé, con lo sagrado, con la naturaleza, bla, bla, bla. Eso es una cosa. Y otra cosa, bueno, para pues hablar un poco del cortometraje que está aquí exhibido, la idea era como más bien elevar un poco la cosa y mostrar que igual hay ciclos, ¿no? Y que abrir como una brecha en el espacio y tiempo y hacer como resurgir el pasado, ¿no? Y el deseo de revuelta y como la lucha permanente pues contra la injusticia y la usurpación, ¿no? Eso es como lo que plantea un poco este corto. Y otra cosa, bueno, México pienso que es un país extremadamente complejo. La Ciudad de México es no digamos una capital internacional, donde pues, funciona como en todos lados, ¿no? O esa gente paseando perros en la Condesa o cosas así, como en Nueva York etcétera. Y tiene algo, pues, y tiene millones de mundos más
¿no? Cuando te vas un poco, te adentras un poco, ¿no? En diversas culturas, o un país extremadamente complejo y rico. Y hay algo como que a mí me llama mucho la atención respecto a la violencia, que pues me parece ya pues sumamente arcaica, ¿no? Casi, como que retrocede, casi, ¿no? Hay una cosa y pues también es tratar de buscar el sentido de eso, ¿no? Y cómo mismo las estructuras del Estado se desmiembran totalmente en las zonas rurales, ¿no? Por hasta pues, las comunidades organizadas, pues hasta llaman al pueblo a no participar al juego electoral y cosas así, porque pues están hasta la madre, ¿no? Pues que se chinguen el agua, que se le chinguen sus tierras, etcétera. Y pues eso no ha cambiado tanto, ¿no? Desde hace un chingo de siglos. Entonces, pues bueno, creo que ya ahí paro. Sí, entonces, Elsa, ¿quieres decir algo? Pues bueno, desde mi punto de vista como productora y también como público de cortometrajes y de cine en general, pues es justo ese contexto y ese punto de vista tan personal lo que lo hace interesante e infinito, ¿no? Porque te puedes poner en los zapatos de otra persona durante 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, y eso pues es súper atractivo y súper, pues esa como posibilidad de entrar a otro mundo, a otros ojos y ver algo que tú habías visto toda la vida, pero desde otro punto de vista, creo que es lo que es en esencia la magia del cine y pues lo que a mí me atrae a producir cortometrajes y películas en general, ¿no? Y bueno, se ha hablado mucho del contexto de la época y de como esta cosa que estamos viviendo de las redes sociales y del teléfono celular y como todas estas cosas que nos tienen inmersos en una cosa más, como más individualista y no tan comunitaria y así. Y sí, claramente estamos pasando por un momento difícil, pero también tiene sus bondades este momento difícil y por ejemplo creo que nunca antes como ahora tenemos tantas posibilidades de producir, por ejemplo, cortometrajes o películas, pues eso, con nuestros teléfonos, con cámaras muy pequeñas, muy baratas. O sea, como que creo que estamos justo también en un momento que es bueno para el cine y para la comunicación audiovisual en general. Y pues hay que abrazarlo también, ¿no? Sí, o sea, es que tengo ganas de dialogar con todos, pero luego está muy difícil. Sí, de hecho, pensábamos justamente cambiar un poco el formato y yo solo quería preguntarle a Elsa una cuestión puntual sobre tú como productora, como una productora experimentada, ¿qué es lo que buscas en un joven director de cine? O sea, ¿qué es lo que a ti te prende para poder de pronto decir, pues me interesa producirte? O pues creo que generalmente el guión sí es como fundamental para mí, o sea, sí hay historias que empiezo a leer y que inmediatamente me siento atraída, me siento interesada por ese punto de vista, por esa visión. Y en segundo lugar, pues sí, como coincidir un poco con el director, con su visión del cine, con su visión de la vida, eso sería como en un segundo momento, pero sin duda lo que a mí me atrae al cine, siempre antes que cualquier otra cosa, es la historia. Entonces, si hay un guión que tiene una historia que me parezca interesante, un punto de vista que me sorprenda, que me parezca nuevo o sí, como con alguna bondad, eso siempre me va a interesar. Tengo como varios comentarios. Lo que tú dices, Elsa, totalmente de acuerdo. O sea, nunca como ahora tenemos la posibilidad de filmar cosas tan accesibles. O sea, cualquiera de aquí los presentes podemos filmar un cortometraje y puede llegar a tener un espectador. Pero yo no me refiero como al tema de los celulares per se, sino a la manera en la que la sociedad los emplea y cómo nos vemos todos ahí metidos. Sí, sí. Y creo que lo entendemos así, nada más como para hacer esa precisión. Y luego, el de la gorra, ¿cómo te llamas, amigo? Sí. Mayo. Me llamaron dos cosas muy interesantes, me llamaron mucho la atención dos cosas que dijiste. Una como tenía que ver con la responsabilidad del espectador, para ver, y hablabas como de los planos secuencias y quizá te referías como a lo poco accesible que puede ser muchas veces para los espectadores contemporáneos el tener que ver cierto tipo de es una expresión individual, pues, que puede ser tachada como de egoísta, ¿no? O yo al contrario, creo que no, que
que no debe de tenerse concesión con el espectador, porque creo que el espectador no existe. ¿A qué quiero decir? Que es una abstracción. O sea, el espectador quizás sí, si consideramos al cine como un medio de comunicación, pero no como un medio de expresión. O sea, si uno quiere pensar que su película tiene que llegar como a las grandes audiencias, pues entonces, o encajar dentro de ciertos marcos, como de cierto festival, o como dentro de mi familia, o dentro de mi barrio, pues quizás sí, pero entonces creo ahí que es un medio de comunicación y no un medio de expresión, para sublimar lo que uno tiene por dentro. Eso es lo que yo creo. Y creo que muchas veces los festivales, tan generosos como pueden ser también pues muy casi mortuorios, porque entonces así como damos espacio para muchas películas y cortometrajes que no pueden tener acceso en muchos, también se van generando ciertos patrones y ciertos cánones. Entonces, si uno no cabe dentro de lo que está buscando determinado programador o determinado festival, entonces está jodido, porque ya no vas a entrar allí. Pero yo creo que sí hay que hacer una lucha, y lo digo yo también a título personal, por no querer encajar dentro de esos moldes, porque entonces sí es la muerte del arte. Entonces sí es la muerte del cine. Entonces se convierte en otro medio, que ya no tiene que ver, o sí es cine pues, pero no el cine que a mí personalmente me interesa, o no el cine que yo creo que tiene que ser en tanto que arte. Y por otra parte, en cuanto a lo de la cinefilia, muchas veces en este tipo de conversatorios se habla acerca de la cinefilia. Es decir, si somos muy clavados con el cine, entonces si investigamos mucho y somos muy teóricos, o más bien hacemos caso a la intuición. Y yo creo que no es una o la otra, es que tienen que ser las dos. O sea, siempre tiene que haber una exploración personal y una ofrenda de algo que es propio, para que ese producto, en el sentido más amplio de la palabra, esta materia artística, sea de interés para el otro en un nivel profundo. Y por la otra parte, creo que tiene que haber un gran y profundo conocimiento también de la tradición que nos antecede como cineastas, para poder tener un diálogo muchísimo más rico con el espectador, porque el espectador también conoce de esa tradición, aun cuando no la sepa nombrar. Y creo que así ha sido con los grandes artistas que a mí me interesan. O sea, los pintores conocen su tradición, los arquitectos conocen su tradición, y así con los músicos. Yo creo que el cineasta no tendría que ser la excepción en este asunto. Nada más sobre eso, justo el punto era como que, así como yo creo que así como te debes de reconocer como creador con ciertas responsabilidades, es eso, también saber o conocer a qué espectador o a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, no digo que no se puedan hacer este tipo de cine contemplativo y demás, solo es el reconocerte y el alcance que quieres llegar a tener. De acuerdo. Es lo que dices, y eso creo que es lo importante. Sí. Y con lo contemplativo no solamente me refiero a lo contemplativo, me refiero a lo explícito, me refiero a ciertos temas que puede haber, me refiero a cualquier cosa que sea susceptible de no agradar a la mayoría. Ay, gracias. Bueno, me gustaría preguntarles, quien quiera responder, para no hacerlo de esta manera tan como estábamos al inicio, tratando de cambiar la dinámica. Es una pregunta general que va abocada totalmente a cómo ustedes se acercan a sí mismos en un nivel introspectivo como directores, como jóvenes directores. Muchas veces, y creo que de eso es de lo que se trata, o sea, no es hacer cine o convertirse en director de cine, no es un molde, no pertenece a una manufactura de directores que se pueden o pueden surgir de una escuela de cine o de otra, o de la vida misma. Si bien director de cine puede ser cualquiera se puede convertir en director de cine, porque tiene que ver con una percepción del mundo, tiene que ver cómo uno observa el mundo y cómo lo quiere transmitir, cómo va desarrollando una mirada. Y en ese sentido me parece muy relevante, sobre todo porque aquí hay muchos jóvenes estudiantes de cine, y a lo mejor otros que no, pero que les interesa la dirección de cine como una forma de vida, como una forma de manifestación
artística, como una forma de plasmar y derivar el mundo de una manera personal, si bien nos va, que creo que ese es el camino de los senderos del director. ¿Cómo se miran ustedes en ese espacio, tal vez en donde se pueden desdoblar y mirarse desde atrás en un set, siendo tan jóvenes y tratando justamente de explorar esos propios caminos personales para encarar a un actor, a un staff, a un fotógrafo, a un productor, tratando de ser lo más genuino posible dentro de ese espacio que es tan difícil de controlar y que de pronto empiecen ustedes a tratar de manifestarse de una manera más pura dentro de ese espacio que supuestamente debe de tener un control sobre tanta gente, ¿no? Y con tantas influencias. Yo tengo lo que decir, pero ya dije mucho. No, yo creo, es que a mí me gusta mucho hablar de esto. Yo creo que estaba pensando en los cineastas que a mí me interesan y hay vamos a limitarnos a México y yo creo que está esta constante. Unos no estudiaron cine y los otros sí estudiaron cine, pero además estudiaron otra cosa. Entonces hay algo que también es de llamar la atención de las escuelas de cine, que esquematiza la manera en la que se tienen que trabajar. Y es que se esquematiza en un molde, se esquematiza un lenguaje, se esquematiza ciertos temas, y hay algo que está sujeto de aprobación, que yo entiendo, pues es la naturaleza de una escuela. De alguna manera se tiene que regular quién forma parte de la escuela o quién no. Y además pues, que también quién le está echando ganas y quién está aquí nada más surfeando o de fósil, ¿no? Bueno, en una escuela privada no sé si haya fósiles. Pero eso me llama la atención. O sea, creo que deberíamos de pensarlo. Pensemos en los directores de ficción. En los de documental creo que es otra historia. O sea, sí el CCC y el CUEC han tenido grandes cineastas que han hecho documentales importantes. Y con importantes me quiero decir, o sea, aunque se hagan premios, aunque ganen premios, no hay que considerar tampoco quién es un buen cineasta, si gana un premio o no, o si está en un festival o no. Es decir, quién apela a tu conciencia, o sea, quién está moviéndote el alma cuando estás viendo esas películas. Y yo, por ejemplo, creo que habrá, de los que voy a mencionar, hay unos que me gustan más o hay unos que me gustan menos. Pero, por ejemplo, Reigadas, Amata Escalante, Alonso Ruiz Palacios, ellos no estudiaron cine. Algo algo es interesante ahí que tenemos que pensarlo, ¿no? Pero no una academia formal, bueno, 4 años y así. Sí, creo que sí. Bueno. Yo no sabía que había estudiado cine, la verdad, y acabo de hablar con él mucho tiempo. Pues habría que hablarle y preguntar. Yo creo que no, pero bueno, no importa. Quizá hizo algunos cortos y así, pero no creo que hubiera estudiado cine. Según yo no, pero si tú dices sí, te voy a creer. Pero hay otros que no. Y entonces, no sé, creo que hay que cuestionar. Yo no estudié cine y forzosamente, o sea, yo no puedo decir qué hubiera sido si estudiara cine. Yo ya no estudié cine y no lo voy a hacer. Y así me tengo que presentar, asumir y presentarme a mí mismo como alguien que hizo eso y estoy encantado de hacerlo así. Pero no sé, estoy pensando mucho porque tu pregunta creo que se vincula con eso, la manera en la que nos formamos y nos educamos, y entonces, ¿qué pasa ahí qué tipo de limitantes hay que no nos permiten expresarnos de la manera más pura cuando formamos parte de una estructura académica? Sobre todo porque está lleno de clichés la manera como uno tiene que dirigir, y creo que no es así el asunto, justamente va como un proceso personal y que uno tiene que irse descubriendo para saber cómo se siente más cómodo ese director en un espacio, llamémoslo un set, que sea un espacio natural o un foro o lo que ustedes quieran, cómo se siente más cómodo para poder transmitir y expresar a la gente con la que colabora ese universo personal y particular. Bueno, creo que voy a hablar yo.
Yo creo que soy un poco más pragmático, creo que sí, o sea, para acercarte a ser director, creo que lo más básico es, pues, tienes que estar en todos los demás departamentos primero, ¿no? Y entender, creo que un buen director es el que empezó haciendo asistencia de foto, asistencia de arte, o sea, que conoce la dinámica y que entiende lo que es pedir las cosas. Porque también pasa mucho que hay directores que nunca han estudiado cine, que nunca se han plantado en un set y cuando llegan, pues sí, ¿no? O sea, sí tienen su visión y demás, pero tampoco tienen una noción de cómo se filma, ¿no? Y creo que eso sí te lo da la escuela. O sea, yo, a lo mejor no te da un rigor en la cuestión de qué es lo que tú quieras decir, pero sí te dice cómo decir las cosas, ¿no? O sea, sí, creo que sí hay una necesidad, y más ahorita, ¿no? Justo hablamos de que pues, todo el mundo tiene la posibilidad de agarrar una cámara, pero yo creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de agarrarla bien, ¿no? O sea, y eso sí te lo enseñan en la escuela, ¿no? Y sí es un paro ir a la escuela, y sí es un paro tener clases de dirección y de foto, y llegar a un punto donde pues te puedes equivocar, pero no pasa nada, ¿no? Estás en un ambiente relativamente seguro, que cuando llegas ya a un set profesional, o sea, pues sabes de qué están hablando, ¿no? Y no te quedas con cara de cuando te dice el fotógrafo, oye, pero ¿y esto, no sé, con qué apertura lo quieres? Y si no tienes ni idea de qué es la apertura del foco, pues ¿cómo vas a entender de qué está hablando, no? Pero y eso no se aprende refleja forzosamente en una escuela de cine. No, es que yo creo que sí, ¿no? O sea, yo, finalmente, o sea, nosotros venimos de escuela de cine y, digamos, sí, en el discurso tú puedes ser lo libre que quieras, pero para que la gente y el que te está viendo te entienda, o sea, sí tienes que, yo creo que tener ciertas convenciones, porque si no, o sea, pasas inadvertido, pues, o sea, ven tu corto y la gente se queda como, ah, está padre, ¿no? Y a lo más que puedes aspirar es a que no te entiendan, pero la idea justo es decir algo y que se entienda. O sea, ese es el chiste, creo. Y eso, creo que sí hay herramientas dentro del lenguaje cinematográfico que tienen que ver con conocer los departamentos, conocer las herramientas con las que trabaja cada departamento, o sea, conocer hasta un lenguaje, porque o sea, si llegas al set y no sabes quién es el staff, es como, bueno, estás frito, ¿no? Pero ahí también hay experiencia empírica. Sí, pero finalmente hay gente que llega a la cuestión empírica sin traer la teoría y no puede reflexionar justamente porque no tienes la teoría. Y viceversa. No creo. Pues a mí me gustaría comentar algo. Pues yo antes de estudiar cine, estudié físico-matemático. Y, o sea, Susurros del Lago lo fotografié sin estar en una escuela de cine, ¿no? Y ahorita ya estoy en una escuela de cine, pero sí es como, yo creo que hay que pensar como en estas partes de definir qué es estudiar cine, ir como a una pregunta más elemental, ¿no? Porque, o sea, empieza el cine y no es como que vamos a abrir escuelas de cine en 1895 para poder hacer cine, ¿no? Se hizo el cine, se construye el cine, se formaliza y empiezan las escuelas de cine, ¿no? Pero, o sea, creo que no podemos ser cerrados en ese aspecto de decir como quién valida a quién, ¿no? Si a mí me valida mi trabajo la institución o lo valida el espectador, ¿no? Entonces, ahí creo que no hay que irse ni para un lado ni para el otro, sino, pues tanto coincido en cosas con él como contigo, porque, o sea, finalmente yo decidí aplicar a una escuela porque sé que eso me va a permitir, como yo diría, atajos en el tiempo que va a llegar alguien y me va a decir, me va a puntualizar cómo hacer ciertas cosas, qué hacen ciertos departamentos, pero no quiere decir que no lo pueda encontrar afuera, ¿no? Y ahorita pues está YouTube, están muchos libros en línea y el problema creo que viene como de esta institucionalización del conocimiento, de que alguien me va a validar, de que yo voy a ir a pedir trabajo y a ver quién respalda, ¿no? Que eres cineasta, ¿no? Claro, y creo que el primero que tiene que validar el trabajo es el director mismo, es la propia persona.
porque un pintor, pues bueno, no espera a ser validado, pinta por una cuestión inherente en su ser. Obvio. Un escultor hace lo mismo, un bailarín hace lo mismo, y el director de cine tendría que hacer lo mismo, porque sí es un trabajo colectivo, pero empieza por un individuo que genera un mundo, un universo, para después plasmarlo y compartirlo, y que no necesariamente tendría que ser entendido como tal, sino más bien tendría que ser percibido por el otro, y que cada quien pueda asumir ese punto y esa relación de percepciones y de sensaciones que el cine te puede producir para entenderlo tú de manera interna y que después se genere un diálogo para poderlo seguir pensando y reflexionando. Sí. Ya, lo que tú dices, allá que estamos en una escuela, en una escuela en general, les recomiendo un libro de un filósofo francés que sigue vivo, se llama Jacques Rancière, se llama El maestro ignorante, y habla mucho de lo que tú estás diciendo. Está como las instituciones educativas más bien son como hay mucha autoritarismo y hay mucho sistema de validación de qué es lo que se puede y qué no, y quién dice que sustenta el conocimiento y quién no, y entonces yo te voy a enseñar a ti, y creo que eso se debería de revertir. Creo que eso es como lo más complicado, ¿no? A veces nos ponían a hacer ejercicios de pues, autográbate, ¿no? Hazte un autorretrato, y creo que es al menos de lo más complicado que hay, y al menos creo que es importante cuando empiezas a hacer pues camino del cine y de retratar y escribir, y no de hacerlo como dentro de tu película, te tienen que enseñar a leerte. No es como que haya clases de psicología o algo así, pero simplemente como cómo yo puedo expresar, o sea, de mi lenguaje mental, cómo se lo digo, cómo lo muestro en cámara, porque hay gente que, ¿no? Cineastas que empezaron haciendo, pues, que son exiliados, que son migrantes y que llegan a otro país y solamente están haciendo unos diarios como un registro de su vida, ¿no? Creo que ahí se empieza con esa idea mía y luego lo hago. Creo que no es nato, pero es algo ya inherente de cómo empiezo a expresarme, ¿no? Como decías, ya en pintura, o bailando, o escribiendo, o agarrando una cámara, ¿no? Creo que empieza con ese impulso, pues, interno, creo. Sí, y el camino del cine creo que es el camino de la vida. O sea, en realidad el cine no es tan importante, lo que es importante es la vida, y que tomas al cine como un medio de expresión, así como lo son estos otros tantos medios que hay. Y como bien lo decía Fernando, pues no es un medio de comunicación, sino es más bien una forma de expresión artística. Yo quería decir también que sí, pues que no hay una buena manera de aprender o mala, ¿no? Igual, por ejemplo, cineastas, no sé, por ejemplo, los rusos, y hasta Tarkovsky. muchos que tronaron formas como, bueno, a mí me gusta mucho Parajanov, pues estudió en el VJIC, como Tarkovsky, como todos. O ¿no? los polacos también. También los polacos, que pues sí, que ya sea Skolimowski o Polanski, pues que crearon luego formas, ¿no? Bueno, los polacos se tuvieron que ir, menos el que hizo el decálogo, ¿no? Se quedó allá, creo. O se fue a Francia después. Ah, sí, pero pues sí, se tuvieron que ir a triunfar a Inglaterra y Estados Unidos. Pero bueno, en fin, bueno, yo vengo como de Bellas Artes, yo estudié artes y empecé y aprendí mucho del cine experimental, ¿no? Bueno, pues que pues había un maestro que era muy fan de todo lo que pasó en Nueva York en los 60s o desde antes, ¿no? Desde los 40s, como con Ken Sanger, Maya Deren, pues, artistas que se apropiaron del cine, ¿no? Y creo que también es una posibilidad, ¿no? De apropiárselo de una manera más salvaje, y justamente o sea, el cine no tiene que ser a huevo así de departamento de arte, que no, o sea, el cine puede ser diferente que con un crew de 50 personas, ¿no? Y que con el lunch y la chingada, ¿no? O sea, se puede grabar de otra manera y sigue siendo cine. Eso es
Nada más quería decir algo así. No está la persona, que no hay un director de arte, o sea, pero pues, en el cuadro, o sea, las necesidades siguen siendo las mismas, ¿no? Y aunque sean dos personas, tienes que cubrir pues, o sea, todas las tareas necesarias para cubrir ese cuadro, ¿no? Y implican pues, decisiones en el departamento de, o sea, quizá no hay una persona, en nuestro caso, por ejemplo, a nuestro crew éramos 7 personas y dirigimos los dos hicimos sonido, fotografiaron 2 personas, o sea, sí hay como una manera de romper las reglas, pero finalmente, o sea, las tareas necesarias para hacer esto y llegar a una pantalla, o sea, todos teníamos que hacer un DCP, nos guste o no, ¿no? O sea, por más autoral que queramos ser, a veces, o sea, estamos limitados a que sí hay ciertos procesos a los que hay que llegar y hay que cumplir, y pues sí, o sea, nos guste o no, son métodos y esquemas, pues. Solo quería como agregar que, bueno, yo estudié letras originalmente y mi acercamiento al cine sí es totalmente autodidacta. Sí entiendo que hay que aprender y yo justamente aprendí haciendo cortometrajes, o sea, yo me formé como productora haciendo cortometrajes y fue ahí donde aprendí el lenguaje, aprendí quién es quién, aprendí la división de los departamentos, lo que hace cada uno. Y lo aprendí sobre la marcha, como haciéndolo directamente, ¿no? Entonces hay muchas formas de aprender y hay muchas formas de acercarse al cine y justamente no hay que estar cerrados ni a una ni a la otra, porque hay como muchos directores distintos con los que he trabajado, a quienes les hace muy bien, por ejemplo, haber tenido la estructura de la escuela y la aprovechan muy bien para expresarse, y hay otros que son mucho más líricos y que se acercan al cine pues de otra manera. Entonces como que hay que estar abiertos a todo, porque una vez más, como cuando hicimos el recorrido de los puntos de vista y de las realidades de cada uno, pues también la manera de expresarse de cada director es bien distinta, y a algunos les gusta hacer storyboard de absolutamente cada secuencia y a algunos no, casi ni te platican lo que van a filmar y de todas maneras lo filman y de todas maneras son películas que han estado ahí y que han tenido buena conexión con el público. Entonces sí, las maneras son, o sea, los caminos al cine son súper diversos y todos ellos válidos, ¿no? Y sí, y justamente por ahí iba la pregunta, ¿no? O sea, hay muchas formas y la pregunta era cómo se sentían cómodos cada uno de ustedes con esas formas y esas búsquedas personales, sus formas de ser, de comportarse en el mundo, y de qué manera van encontrando estas personas, estos equipos de trabajo que pueden ir al unísono cuando se conjuntan para trabajar a un proyecto audiovisual, sin importar si son 50 personas y con 20 o 2 camiones afuera con tramoya, o si es un crew que ocupa y va en una camionetita con ninguna luz y con la cámara y sin un plan de trabajo, ¿no? Entonces, en ese tenor, cómo pues, cada uno de nosotros nos sentimos más cómodos y nos asumimos desde la dirección de nuestras películas, ¿no? Tratando de encontrar un punto en el que se puedan hacer nuestras películas de manera más cómoda, no para complacer a una industria, sino para complacernos a nosotros mismos como cineastas, ¿no? Pero, ¿puedo decir algo? Es que justo el cine, a diferencia de otras artes, es un arte que se hace en equipo, entonces no es, por muy autoral que se intente hacer, hay 5 cabezas de área pensando creativamente en pro de una idea o de una misma historia. Entonces, siento que para que pueda existir ese lenguaje entre tú y otras 5 cabezas creativas, sí se necesita una escuela. Al final, no importa cuántos sistemas existan, la creatividad, tu forma de expresarte, tú decides qué tan reprimida va a estar y qué tanto se ve esquematizar. Yo puedo hablar más como estudiante que como directora por la experiencia que tengo, pero como estudiante me han servido mucho las herramientas que me han dado, y creo que si la inspiración te va a llegar, que te agarre trabajando, porque puedes tener una gran idea y no sabes ni siquiera cómo ejecutarla y no sabes ni siquiera cómo decirle al otro qué es lo que quieres y cómo te gustaría que se viera. Creo que sí se necesita este lenguaje, y como, bueno, en mi experiencia como directora, sí me di cuenta que se necesita, que es totalmente empírico, que tú no puedes, o sea, llegas a un set y tienes toda una teoría y te puedes, quedas en blanco, ¿no? Son muchas personas que te están preguntando qué deben hacer, cuál es la decisión correcta, y
tú estás pensando en 5 cosas al mismo tiempo y tiene que ser todo rápido y tiene que tener un flujo, y para eso se necesita solamente experiencia en el set. Pero justo para poder llegar al set también te tienes que preparar. Y vamos, hay muchos cineastas que no tienen una escuela como institución, pero no quiere decir que no sean personas estudiadas. Son personas que tomaron caminos distintos, pero todas esas personas están preparadas, se han formado, se han pegado a otros cineastas y han tenido esa escuela, desarrollan ese lenguaje que se aprende en una escuela o se aprende en el set, pero es el mismo lenguaje. Entonces yo veo necesaria tanto como una escuela como la experiencia empírica. Sí, bueno, yo lo que quería decir… perdón. Yo creo que ya no voy a… Digo. Como 5 minutos así cada vez. No, pues, o sea, es que yo estudio en escuela de cine, o sea, actualmente estoy en 6º semestre y pues siento que, o sea, no sé, solo es muy difícil porque sí entiendo que la escuela te da muchas herramientas y a mí me ha dado muchas herramientas, pero justo las herramientas que a mí me ha dado, creo que he dicho, o sea, me han servido para decidir que eso no son las que yo quiero usar. Entonces, solo como, pues sí, tanto es necesaria la escuela y el lenguaje que te enseña y todas como estas herramientas y estas posibilidades que te da de descubrir, pero también al mismo tiempo siento que hay muchas personas que llegan a escuelas de cine y les enseñan así son las cosas y entonces ya no buscan cómo hacer las cosas a su manera y terminan súper cerrados y entonces piensan que la única forma de hacer cine es justo con 5 cabezas de área diferentes y con 10 asistentes en cada área y entonces solo tienes que tener 100 personas preguntándote qué hacer y se vuelve una cosa súper difícil cuando quizás tu forma, que ni siquiera te están diciendo que es una posibilidad, es simplemente como ir con 3 personas y tú decir como, bueno, nos vamos a turnar foto y nos vamos a turnar sonido y esto va a ser súper colaborativo y si necesitamos algo de arte lo vamos a hacer entre los 3 y vamos a ver cómo sale. Y solo como, pues sí, yo no sé, o sea, yo no, o sea, solo siento que como la escuela en la que voy, que es la ENAC, pues solo como, sí me ha dado muchas herramientas y agradezco mucho todas las herramientas que ha dado, pero justo me ha limitado, o sea, como siento que el hecho como también de que, pues de que las personas que me estén dando clases también hayan sido personas que hayan estudiado ahí y está como esta cosa como de, como yo te enseño porque yo sé y así es como se hace y entonces solo se vuelve muy complicado porque entonces ya no te están dejando buscar tu propia forma y no sé, o sea, solo yo no puedo hacer cine con 100 personas preguntándome qué hacer, o sea, nunca lo voy a poder hacer y si la escuela me pidiera que hiciera eso y también de alguna forma por eso yo voy parcialmente en contra de la escuela, porque pues a mí me dicen como haz un documental donde estés tratando un problema social y así, que sea un reportaje y yo hice un documental de 15 minutos contemplativo donde solo hay cielos y al final una niña dice una frase, o sea, hice completamente lo contrario de lo que me dijeron, pero al mismo tiempo pues me dieron las herramientas para poder hacerlo, si no pues no lo hubiera podido hacer, pero no lo hice como quisieron y se enojaron un poquito. Pero solo digo como, sí es necesaria la escuela y hay una cierta parte del lenguaje que es necesaria, pero tampoco sé si es completamente necesario, o sea, solo es muy extraño, siento que me estoy contradiciendo y lo siento, pero… Qué bueno que te contradigas, sí. O sea, me gustaría añadir algo a lo que dice ella. Al final ella está aquí y los que obedecieron, pues, ¿dónde están, no? Y creo que es algo bien importante saber abrazar tu camino, ¿no? El camino que uno elige hay que abrazarlo. Si se eligió estudiar en una escuela, pues hay que abrazar ese camino. Si no se tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela, pues hay que abrazarlo. O sea, el momento en el que cada uno de nosotros estamos es el momento justo y especial y por alguna razón fue así. Y eso es lo que te llevó a estar en donde estés, sea lo que sea que estés haciendo, ¿no? Entonces, lo importante es abrazar ese camino y no estar negándolo todo el tiempo, como tú lo decías al principio, pues mi formación es esta y estoy aquí. Y entonces cuando negamos lo que hicimos, lo que estamos haciendo y no podemos asumirnos por las elecciones que tomamos, es cuando creo que hay mucha controversia interna y eso nos limita a poder empezar a conjuntar y encontrar justamente esa voz que se está buscando que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Y pues más que nada es como, o sea, llegues a hacer cine de la forma en la que llegues a hacer cine, o sea, entres a una escuela o no, o sea, solo es como siempre buscar tu camino, o sea, no dejar que las personas te digan así se hacen las cosas y entonces esta es como, sí, esta es la forma y así se necesita y así se tiene que hablar porque al final pues tú encuentras tu forma, o sea, para que te funcione encuentras tu propia forma porque si usas la de otra persona y solamente no te funciona, pues también para qué o sea, solo quién sabe qué estás haciendo, ni siquiera igual y lo entiendes, ¿no?
Entonces solo, o sea, creo que sí es como abrazar tu camino y las posibilidades que tienes, pero nunca olvidar como que tú tienes que funcionar dentro de la forma en la que estás intentando expresarte o lo que sea. Pues bueno, un poco lo que yo iba a decir es que creo que no son fuerzas opuestas, solo son pues procesos diferentes, ¿no? Yo nunca he llegado a un set y me han dicho, güey, ¿estudiaste o no, güey? Porque si no, no te vas a venir al rodaje, ¿no? O sea, al final es como, a ver, güey, ¿qué has hecho? ¿Qué sabes hacer, no? Y pasa con todos los departamentos. Las cosas en el set a veces son muy exactas o no, pero está la gente que necesita estar en ese lugar y al final su formación, pues creo que es muy interna, ¿no? Es cómo se han desarrollado como personas y cómo lo desenvuelven en su trabajo. Y creo que algo que decían acá, ¿no? Al final, si estudiaron o no, lo que sea, son atajos. Y también se puede volver algo interesante, ¿no? Va a llegar alguien que ya te va a dar una carpeta de 200 páginas y tiene su premisa y su paleta de colores y lo que sea. Y va a llegar alguien que te va a decir, güey, ¿qué va a hacer una escena que retrate cómo olía la sopa de mi mamá, ¿no? Y ahí está tu trabajo como equipo, como decían, si hacen equipo, como creativo, pues de darle vida a eso. Y no tiene nada que ver con si fuiste a la escuela o no, tiene que ver con tu intuición, tiene que ver con tu formación personal, yo creo. Entonces no creo que sea para nada peleado, solo lo único que va a cambiar es un poco pues el proceso, las peleas en el set y nada, pues al final se van a lograr las cosas, como nos decían muchos profesores, pues las cosas al final se hacen o no se hacen y eso es por lo que existen las pelis, porque alguien se atrevió o no se atrevió y ahí están. Bueno, vamos a abrir esta sesión a preguntas y respuestas. ¿A quién le gustaría comenzar preguntando algo a cualquiera de los panelistas? Por favor. Bueno, algo de lo que no se habla mucho es acerca del audio, pero en sus propias experiencias, ¿cómo son sus procesos del audio? ¿Cómo es que lo piensan? Si es algo que se da más desde el guión o es algo que van dejando un poco más para la producción. Entonces, ¿cómo que hablen de sus experiencias con el audio? ¿A quién le gustaría responder esa pregunta? Nosotros. Pues, o sea, la pregunta está buena porque los dos hacemos sonido directo. O sea, realmente sí es algo que nosotros pues, procuramos proteger desde un principio, ¿no? O sea, sí hay un proceso de preproducción en el departamento de sonido, ¿no? No es llegar al rodaje y bueno, a ver qué, ¿no? O sea, sí hay, bueno, en nuestro caso intentamos hacer eso, ¿no? Si hay un desglose para saber mínimo pues, cuántos personajes tengo en las escenas, qué tipos de micrófono, o sea, hablar con el fotógrafo para ver qué lentes va a usar, porque si se abre mucho y trae un 14, pues no voy a poder boomear con el mismo micrófono, o sea, son decisiones que sí, nosotros de entrada sí planteamos, ¿no? O sea, es un departamento importante para nosotros y creo que una de las riquezas que tiene nuestro corto es que es eso, llegamos al proceso de postproducción sin broncas de sonido, entonces hay cosas de sonido que se obtienen en el set que pues eso, o sea, no puedes replicar después en un estudio o en postproducción, o sea, se grabó bien en ese momento y así en ese momento al actor se le cayó la herramienta y sonó como tenía que sonar, o sea, y eso era porque estábamos todos prevenidos desde antes, como sabiendo en sonido, pues necesitamos tantos micrófonos, etcétera, entonces sí hay como un trabajo previo, que creo que después también el postproductor te lo agradece, ¿no? O sea, ya cuando llegas a postproducir y no tienes que hacer, pues no sé, ADRs de tus audios, de los ¿cómo se llama? De los diálogos, pues ya, o sea, te ahorras un dinero, te ahorras tiempo, o sea, vale la pena, pues, como ponerle atención al sonido desde un principio. No sé, ¿alguien más? No funciona, no, sí funciona. Pues creo que yo no voy a hablar tanto como en forma de cómo escoger micrófonos y eso, porque, o sea, justo, pues, por lo menos para lo que estamos presentando aquí, pues nuestra cámara estaba así todo el tiempo, entonces, pues no había forma de que
ni siquiera había personajes en realidad, estábamos grabando ambientes, pero pues como la idea del sonido se crea como pues al mismo tiempo que se crea la idea de la imagen, porque nosotros sí, o sea, es muy común justo que sí, como que te enfoques quizás en el directo y de pronto digas como, o como que el sonido en sí no tenga una fuerza como por sí sola, ¿no? En el sonido, entonces como que por lo menos con el equipo de trabajo con el que yo he estado trabajando, pues nos importa como justo darle pues su espacio a cada área, ¿no? Entonces tanto pensamos en imagen como en lo que queríamos, pero como en sonido, o sea, como el sonido iba a tener una importancia por sí solo, ¿no? Entonces pues solamente justo intentamos crear como pues quizás no una progresión, pero también un pensamiento de la idea sonora, para que aunque eso era algo que en rodaje no íbamos a poder lograr solo grabando ambientes, ya en post la idea era clara y con la imagen pues era algo como mucho más fácil de construir porque ambas eran igual de fuertes desde un inicio, como ambos conceptos y no era como uno debajo del otro en cuestión de importancia, ¿no? Entonces solo era como, pues teníamos muy claro más o menos como los caminos a los que, bueno, el final que queríamos llegar y más o menos los caminos de cada una de las dos áreas, ¿no? Sea sonido, sea imagen. Y ese fue nuestro trabajo. Yo el sonido lo pensé desde el guión, lo ocupé como una herramienta para crear atmósferas, así como la luz. Y también hubo una propuesta sonora por parte del sonidista y del diseñador sonoro ya en la post, ¿no? Justo la propuesta era recrear el silencio, entonces sí se pensó desde el guión en qué partes y qué elementos iban a ocupar para que pudiéramos recrear el silencio. Algunas cosas las hicimos en el set y otras cosas hubo también como esta propuesta del diseñador sonoro que salieron totalmente después o sea que había una propuesta desde el guión, sin embargo después dijimos como, bueno, y si probamos con agua en vez de campanas, entonces se quedó y hay como elementos muy pequeños, muy particulares que hacen que le den vida, que le den fuerza como a ciertos planos. Y también hubo hay escenas en las que no se escucha completamente nada y eso es parte de esa propuesta sonora, el silencio. Entonces sí se piensa desde el guión. Bueno. Una siguiente pregunta, por favor. Tener como esos conceptos, esos temas, esas emociones, cómo las logran compartir sea un crew de 2 personas, sea un crew grande, cómo le hacen para trabajar esos temas, esos conceptos, esas emociones, ¿no? Sea el actor, sea su productor, o sea, las personas de la locación, no sé, todo en sí. No, pues en el guión ya está lo que va a ser en la película. Es que, no sé, siento que eso es difícil de... Yo qué te puedo decir, Julio es mi amigo, el fotógrafo, yo hablo con él de camaradas, o sea, de qué me gusta, qué no me gusta, qué definitivamente no va a ser, que sí, así, en mi caso, pues yo lo escribí, lo dirigí y lo actué y también lo produje junto con Oliver y lo edité. Entonces, como que yo me ahorré toda esa hueva de explicarle, no sé, pero con Julio no fue una hueva para nada, al contrario, fue una construcción que él hizo muchísimas aportaciones, o sea, valiosísimas para la película, ¿no? Pero no lo dejé como nada más como en un texto de contar una historia, sino desde que yo ya tenía, lo escribí,
había puesto qué iba a verse y cómo se iba a mover tal cosa, y indebidamente, porque creo que en escuelas de cine, al menos en los manuales de cine, como nunca he estado en una escuela de cine, los manuales de cine te dicen que no escribas en el guión los movimientos de cámara, por ejemplo. Y no, yo sí puse que cuáles eran movimientos de cámara. Y bueno, de lo del actor, pues no tuve que decirle a nadie nada. O sea, yo sé cómo actuar. Es lo que yo quiero, lo que yo estoy imaginando en mi cabeza y lo que necesitaba. Y a la actriz con la que actúo es mi expareja, y ella es coreógrafa y bailarina, y ella, yo había visto, conozco sus piezas, las vi muchas, las vio bailar, y yo como que me refería a ella como en eso, haciendo alusión a algunas piezas. Tenía una que se llamaba el microdancing, me acuerdo, y como que le dije, esa caminata recuerda esto, son movimientos que van acá, pero pues es eso, o sea, más bien es como una comunicación humana entre gente que se conoce y cinéfilos. Otro caso sería si, como se ha dicho aquí, fuera, no sé, Arráncame la vida, o no, una película así gigante, o una teleserie, o cosas así, ese ya es otro boleto. Pero no es el que yo conozco, ni siquiera sé si es el que nos interesa aquí, pero en ese es como yo me enfrenté a eso. Yo separé mi guión. El tema y la trama lo hablé con la fotógrafa, a ella sí le compartí. Con ella hubo un lazo muy fuerte en cuestión de qué iba a pasar con el personaje, y por eso ella entendía también el conflicto como yo, que la propuesta fotográfica es que ella o está bien o está mal, por eso se va a utilizar un alto contraste. Entonces hubo propuestas muy interesantes a raíz de platicarle y de decirle cómo se iba a comportar mi personaje. Con el diseñador de producción hablé de cosas muy distintas, con él hablé del contexto, del ambiente, de que el ambiente era totalmente importante para reflejar quién era mi personaje, puesto que no iba a hablar, no iba a haber un solo diálogo. Entonces, si ella se encontraba en un lugar muy limpio, ¿qué iba a decir? A diferencia de si ella se encontraba en un lugar con humedad. Entonces, eso lo compartí mucho con él, y a raíz de eso él me proponía telas, me propuso cómo iba a ser el vestuario, qué tan elaborado, qué tan sencillo iba a ser, qué vegetales iban a ver, recreamos varias pinturas. De hecho hicimos como un jam entre la fotógrafa, el diseñador de producción y yo, en donde hablábamos de el Renacimiento y el Barroco. Creo que nuestras principales referencias fueron pictóricas y literarias. Entonces, a partir de esos 3 puntos decidimos la estética del corto y cómo eso iba a apoyar al personaje. Y con las actrices no hablé del tema. Con ellas les conté la situación por la que estaban pasando, sin contarles el contexto, sin decirles en qué año iban a estar, ni en qué fecha iban a estar. Solo les dije como, tú eres esta persona y te pasan estas cosas. Y fue un experimento muy chido, porque las actrices se crearon un propio background en el que ella pensaba que era hija de una prostituta. Entonces sus emociones y sus motivaciones fueron inesperadas en muchos casos. Y por ejemplo, al productor no le dije como, es por esto. Entonces cuando le decía como, quiero una cabra, él me decía como, esto no es necesario para la historia, es un capricho. Sin embargo, no era necesario contarle a él esas cosas, pero como que a él lo motivaban cosas muy distintas, como, esto se va a ver padrísimo. Ok, entonces pues con cada quien platiqué, separé el guión totalmente, como que sentía que no era necesario decirle ciertas cosas a tal persona, porque justo lo haces con tus amigos, entonces los conoces y sabes que él no iba a leer nunca el guión, pero que si le decías que iba a haber alguien rubio, seguramente iba a aceptar. Pues algo así lo trabajé yo. Pues, en mi caso es un documental, fue muy chiquito, éramos 3 personas, y pues como la suerte de que en cuanto como se propuse mi tema de documental,
pues mis 2 mejores amigos llegaron y me dijeron como sí, y dije sí, y entonces ya nos fuimos y pues la forma, o sea, en realidad no sé si hay un tema, ni siquiera, porque es una invitación a mirar el cielo, literalmente solo es un cielo y solo, sí, o sea, yo no sé si lo puedo reducir en un cielo, como en un tema, pero pues como mi forma de trabajo con mi equipo fue como platicarles quizás por qué yo me siento así sobre el cielo, y a partir de ahí hicimos como muchísimas juntas donde veíamos como muchas películas y luego platicábamos 8 horas, o luego hacíamos lo que llamábamos como nuestras prácticas de campo, que era cuando llovía nada más nos mojábamos y luego hablábamos de la lluvia y decíamos como, viste tal nube, estuvo increíble, entonces si es así, y entonces como íbamos a la biblioteca, investigábamos y nos contábamos historias sobre como recuerdos que teníamos o le preguntábamos a personas y solo era como, o sea, como llegó un punto donde como que ya no era únicamente mi proyecto, era proyecto de los 3 y los 3 estábamos igualmente invertidos en como esta idea y sentíamos lo mismo o por lo menos creíamos sentir lo mismo e íbamos hacia una misma meta, entonces solo como pues era muy bonito ese trabajo porque no tuve que convencer a nadie de mi idea, sino simplemente de pronto estábamos como los 3 en esta misma línea y estábamos avanzando juntos hacia algo que a los 3 nos gustaba y eso pues creo que fue como muy bonito, fue la forma en la que nos entendimos nosotros. Bueno, pues a mí me gusta mucho el de Braille, entonces, pero al comunicar con mi crew, con los actores y demás, no me gusta llenar de adjetivos porque todos tenemos una percepción bien distinta, entonces trato de pues también, como ya conoces un poco a las personas, de generar situaciones que creo que les ayudan a entender las cosas. Y algo interesante en este corto, yo tenía una referencia muy concreta que se la di al actor y le sirvió, a él entendió. También depende, por ejemplo, el actor con el que trabajamos, a él le gusta mucho que tú lo enriquezcas y que le des muchas referencias, platicar mucho el personaje. De hecho, lo último fue leer el guión, ya fue algo, ya sabíamos de qué se trataba, las sensaciones, por qué pasaba cada cosa. El guión fue así lo último, y la imagen que yo le di para este personaje era este monje budista que se prende fuego en Vietnam. Para mí fue un poco la base de un poco del corto, y era algo que quería reflejar con este personaje, también a esta fotografía, a esta situación que hubo del monje, yo también le hice toda una historia, aunque ya la tiene en sí, pero le dimos todo un sentido que queríamos reflejar. Esa fue la imagen que yo le di a él y me funcionó bastante. Igual creo que no hay fórmulas, es ir encontrando dependiendo de lo que estés buscando, pero creo que la base es generar sensaciones con la gente. Creo que ese es de lo que se trata, lo que a mí me funciona. Sobre esta pregunta, ¿alguien de los que faltan quiere decir algo más? O podemos hacer una última pregunta, pero les voy a pedir que no sea general, tal vez algo como muy particular. Bueno, tienes una general y a lo mejor que 2 elijan responder y hacemos una última que sea una particular, ¿no? Que a alguien que les interese preguntarle algo específico. Voy a hacer dos preguntas. En lo general, ¿qué importancia creen que tiene el corto, y sobre todo ustedes siendo mexicanos, el corto mexicano, en el contexto de hoy en día? Y muy en específico en cada uno de sus cortos, ¿qué injerencia creen que ese corto genere en el contexto mexicano? En el contexto. Yo tengo una posible respuesta para la primera, que la primera, ¿qué importancia tiene el corto en el contexto mexicano? ¿Sí, esa es la pregunta? Sí. Pues yo creo que, bueno, la gran mayoría de las películas, los largometrajes que se producen actualmente, y más históricamente, pero incluso actualmente, son
financiados o producidos o se han podido materializar gracias como que al financiamiento que tiene que pasar por una autorización previa de un chingo de cosas, o sea, de los foprocines y los eficines y los fidecines y muchos fondos de no sé qué, que se tienen que pedir muchas autorizaciones para poder hacer eso. Y ahí hay un filtro de entrada de todo. O sea, qué bueno que existan eso. Jamás yo negaría que haya fondos de los de que podamos sacar dinero para producir. Pero el cortometraje todavía está siempre tiene mucho más margen de libertad para que se produzca y para que salga. Entonces es un reducto de libertad, creo yo, mucho mayor que hay en los largometrajes. Por esa simple razón. Además, muchos de ellos, la gran mayoría que leen los cortometrajes, Claudio sabrá mucho mejor que yo, pero yo creo que la gran mayoría vienen de escuelas, que no, los cortometrajes. O sea, tú lo que recibes o lo que recibes en los festivales que programas, tú sabes mucho de cortos. Yo creo que muchos vienen de escuelas y en las escuelas todavía, pese a lo que acabamos de decir hace rato, también es una verdad compartida. Hay mucha exploración, hay mucha experimentación, hay mucha búsqueda, o al menos así debería de ser, y no hay tanto como una necesidad de querer agradar a la primera para estar en tal o cual lugar, o una presión de un programador que te va a escoger y que ya tienes que hacerla así, así, o la presión de la taquilla y cómo nos va a ir en la taquilla, cómo nos va eso no existe en el corto. Entonces, eso nos libera de una serie de presiones que yo creo innecesarias para el arte. Esa es la que yo creo que es el valor del corto en el contexto mexicano. Digo, en lo personal, ¿no? No como para hablar como en general de los cortometrajes, que estoy de acuerdo, ¿no? Como que hay menos, sí, presión, sí. Pero al menos creo que uno de los pocos cortos que conozco de aquí se hicieron con muy poco presupuesto. Entonces, como tener en cuenta que no necesitamos 50,000 varos para hacer algo, ¿no? Hay directores que se han armado como Days Done, ¿no? Que son pelis solamente con audios grabados de tu contestadora para hacerte una historia que es muy personal. Entonces creo que si hay algo que me gustaría proyectar sería cómo tú en 2 días con muy poca gente, con una idea bien estructurada, se puede hacer algo que puede valer la pena. Y en cuanto a es que creo que eso pues no lo decides tú, ¿no? Sino cómo la gente vaya a tomar tu trabajo. En mi caso, pues muestro a una mujer, 60 años, un tanto reprimida que al final pues logra hacer ese twist, ¿no? Y si eso puede que alguien se sienta identificada, yo creo que estoy pues mucho más que agradecida con eso, ¿no? Pero eso yo creo que ya es una separación de yo como creadora, la gente como espectador, ¿no? Entonces, pues, creo eso. No, y sobre todo que creo que como directores o como cineastas, y en el formato del cortometraje, en donde no existen tantos estos compromisos, muchas veces estamos totalmente limitados por muchos atavismos en cuestiones de que estamos preocupados por pedir permiso, si puedo usar esta canción la puedo usar, puedo tomar una foto, filmar aquí porque es un espacio de un patrimonio cultural y me van a cobrar derechos, o sea, estamos preocupados por eso y no preocupados por qué es lo que queremos hacer. Entonces creo que también hay que olvidarnos de eso y en ese sentido de libertad es un poco mejor, ¿cómo lo quiero hacer? Yo voy a poner esto y esto y esto y esto otro y después me preocupo si lo puedo ocupar o no lo puedo ocupar. O sea, el cortometraje no tiene casi compromisos comerciales con nada. Tal vez en el único impedimento que se podrían encontrar es si alguna distribuidora que edite DVDs o que quiera mostrarlos en un VOD, pues es donde les van a pedir un derecho pues, de una canción, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. El cineasta o el director de cine pues no debería estar pidiendo tantos permisos. El que pinta no pide un permiso para pintar lo que le surge. Y volvemos al ejemplo del escultor, al ejemplo de todas las otras bellas artes.
pues no están pidiendo tantos permisos, ¿no? Entonces creo que el cineasta tendría que aprender a no pedir tantos permisos para liberarse y hacer lo que tiene que hacer. Sí, y los compromisos comerciales, esa era la frase que yo quería usar. Sí. Y también yo creo que sí, digo, aparte de los festivales, que pues igual ya es un filtro, pues yo creo que sí faltan espacios para ver las pelis, porque luego haces tu corto y pues luego está en un circuito de festivales donde van los actores, la familia, y pues no sale de ahí, ¿no? Entonces a veces uno hace las películas y también el empuje que tiene que uno tener con sus pelis para que se vean, porque si no luego terminan ahí en un disco duro. Y pues, para mí para eso creo que dentro de ese sentido, en términos ya más generales, creo que sí al... Pero con los largos también. ¿Mande? No, igual con los largos, o sea, pero me refiero como poder mover un corto, pues es igual de difícil, yo lo sé, pero sí, digamos, en el panorama de decir, un programa de corto, no va a entrar a ver eso, o sea, como que sí siento que al menos en el contexto mexicano, pues es muy raro que pasen cortos en la tele o en la peli, o sea, en general siento que falta más espacios de exhibición fuera de los festivales, ya sea para pelis o cortos, digo, no sé, en internet, o sea, no sé, eso sí siento que falta, la neta. Pues yo pienso que en el contexto actual el corto podría estar retratando mejor pues la coyuntura actual del país, ¿no? Y digo podría porque pues también hay muchos cortos que no vemos, ¿no? Igual que películas. Y pues aquí yo creo que hay un problema que menciona de pues dónde nos van a ver, ¿no? Y yo creo que es válida la pregunta después de este festival, ¿cuándo vamos a volver a ver otro cortometraje, no? Porque sí pensamos mucho en, quiero ir a ver tal película, porque existen los mercados, ¿no? Para poder hacer eso, y también nos están bombardeando con la publicidad para tener ese impulso. En el corto, pues no se han generado los espacios tal cual, los festivales, pues sí creo que son un gran impulso, pero no, o sea, no estamos como con el chip de, quiero ver cortos, ¿no? O sea, decimos, quiero ver películas, ¿no? Y pues también el corto es una plataforma, queramos o no, para poder hacer un largo. Y pues como me decía un amigo, ¿no? Si no juegas a la lotería, pues no te la vas a ganar, ¿no? Entonces, pues sí hay que hacer pues cortos para poder aspirar a hacer un largo, ¿no? A lo mejor habrá quien tiene pues todos los recursos necesarios para empezar haciendo largos, ¿no? Que también es válido, pero el corto sí yo creo que es un buen camino para empezar, ¿no? En la industria del cine, que al final pues es una industria, queramos o no. No, yo nada más quería hacer rapidísimo la distinción de que, o sea, nadie está diciendo, o sea, que las películas de las que estamos hablando o las que creo que nos gustan también tienen el mismo problema de exhibición. Es decir, no es un problema de los cortos se ven más porque ningún corto tiene una aspiración comercial, hasta donde yo conozco. O sea, no hay un cortometraje que la quiera romper así en prime time o que quiera... Realmente cuando uno está haciendo un corto quiere hacer una exploración artística, por eso es que tiene problemas para encontrar un espacio de exhibición, al igual que con las películas de que tienen una aspiración artística. Entonces es más bien eso, no creo yo que sea como una discriminación hacia los cortos, sí las hay, pero es más bien compartida con la obra cinematográfica con aspiraciones de arte en general, creo yo. Pues bueno, hemos llegado al momento de terminar esta charla. Les agradezco mucho a todos los directores que están en esta mesa, los productores, la forma de que podamos pues, de alguna manera validar lo que acabamos de hablar es yendo a ver esos cortos, ¿no? Justamente, vayamos a ver estos cortos, creo que todavía quedan 4 programas de la competencia nacional e internacional que decidimos mezclarlos y poner un corto nacional, uno internacional, con intenciones de diversidad y de darle pluralidad a las visiones que tenemos ahí de más de 50 países. Y bueno, vamos a ver esos cortos y después en un mes, que es como lo tenemos en la planeación, tenemos parte de la extensión del Canvas en donde vamos a poder volver a ver todos estos cortos de manera que no se diluyan dentro de la programación de 150 películas y que podamos enfocarnos justamente solamente en estos cortometrajes, ¿va? Muchas gracias, los esperamos Claudio. En las actividades de la extensión del Canvas el día de mañana y en todas las 25 proyecciones que tenemos esta tarde. Gracias.